Informe sobre la situación de refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en Alemania, de noviembre del 2020. María Gabriela es traductora e intérprete de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en estudios interamericanos en la Universidad de Bielefeld, en Alemania. Actualmente es candidata al doctorado de Sociología de Bielefeld, graduada School in History and Sociology. Su tema en la disertación se enmarca en la crisis migratoria venezolana en Colombia. Durante 3 años ha sido becaria tanto en estudios de maestría como doctorado en la Fundación Konrad Adenauer. Desde el año 2019 trabaja como voluntaria en Eindhoven, no sé si se pronuncia así, Venezuela, donde se desempeña principalmente dando clases de alemán a refugiados y migrantes venezolanos y en distintas actividades de apoyo para la comunidad de venezolanos en Alemania a través de charlas, entrevistas, elaboración de informes, corrección de textos, entre otros. Bienvenida, María Gabriela, y bueno, adelante con tu ponencia. Muchísimas gracias. Si me pueden, por favor, permitir compartir pantalla. Y mientras que eso fluye, primero, muchísimas gracias a Save My Identity por organizar este evento, donde distintos actores, representantes de la sociedad civil venezolana a nivel global, podemos un poco conversar, dialogar y entender un poco la situación global de la migración venezolana. Y bueno, un placer para mí estar con un honorable panel de presentadores el día de hoy. Bien, el día de hoy les voy a presentar un poco el informe sobre la situación de los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en Alemania, que elaboramos desde Einheit für Venezuela, Unidos por Venezuela. Esta es una asociación sin fines de lucro registrada de la sociedad civil, que está formada por venezolanos en Alemania y amigos de Venezuela en Alemania. Bien, primero me gustaría empezar con un poco de contexto, ¿no? Para entender un poco cuál es la situación en Alemania. Vamos a hacer un viaje de Colombia a Alemania y también todo esto un poco de la mano con lo que nos venía explicando María Gabriela sobre la situación de los venezolanos en Europa. Primero tenemos unas cifras oficiales de venezolanos en Alemania que rondan los 7.731 venezolanos. Cifras, por supuesto, sumamente conservadoras. Estas son las oficiales, según la Agencia Federal de Estadística Alemana. Sin embargo, cifras sumamente conservadoras, ya que no incluyen, como sabemos, a venezolanos que entraron a Alemania con otra nacionalidad, gracias a tener doble nacionalidad, o venezolanos que ya han obtenido la nacionalidad alemana, ya que por ley generalmente los venezolanos están obligados a renunciar a la nacionalidad venezolana cuando quieren acceder a la alemana, con excepciones. Pero ahora vamos al caso que nos compete, que es el caso de los refugiados y solicitantes de refugio en Alemania. Como se podrán imaginar, en Alemania los principales solicitantes de refugio y asilo provienen de Siria. En el 2019 se trató de un 27% de esta nación, seguido por Irak, Turquía y Afganistán. Y el número de peticiones de venezolanos se ubicó con un total de 732 solicitudes. Si bien los venezolanos estamos entre el puesto, digamos, 14, 15 de los que más solicitan refugio de asilo en Alemania, somos el mayor número de solicitantes de América Latina, tanto en 2019 como en 2020, y ahorita hasta abril se mantiene esta tendencia. Según la clave de distribución de solicitantes de asilo y refugio del BAMF, que es la Agencia Federal de Alemania para la Migración y el Asilo, Sajonia es el estado alemán a donde son enviados los solicitantes venezolanos. Sin embargo, esto acaba de cambiar. Lo conversaba ayer con uno de nuestros colaboradores del Sächsischer Flüchtlingsrat, que ahora parece que a los venezolanos, bueno, no parece, es oficial, a los venezolanos también los van a empezar a enviar a Hamburgo y a Dortmund. Según uno de nuestros colaboradores, parece porque se están preparando para la ola que podría venir de venezolanos una vez que se abran las fronteras. Pero bien, volviendo al tema de Sajonia, en este estado, que es el que recibe generalmente a los venezolanos, estamos ante la situación de que los venezolanos son los primeros solicitantes de asilo con un 11.4%, seguido por los georgianos, los sirios y los pakistaníes.
Acá estas gráficas que las elaboramos desde Einheit für Venezuela con la data oficial de esta Agencia Federal para la Migración y el Refugio. Aquí podemos ver un poco lo que ya venía hablando María Gabriela, de cómo se ha visto un aumento en las negaciones de solicitud de refugio y asilo. Tenemos las solicitudes en azul, las negativas las decisiones en naranja y las negativas en gris. Y acá en esta tabla al lado derecho lo podemos ver mucho mejor en porcentaje. En el 2017 se trató de un 58% de negativos, sube bastante al 2018 un 63%, para ubicarnos en el 2020 con un 54% de negativas a estas solicitudes. Y hasta abril de 2021 se trata de un 42%, vemos una reducción en las negativas, bastante interesante. Sin embargo, también vemos que también hubo una disminución considerable del 2019 al 2020, que pues por razones obvias se debe a la situación de pandemia, ya que a los venezolanos se les dificulta muchísimo viajar a Europa. Pero las estimaciones son que una vez que se abran las fronteras, los flujos van a volver a aumentar. Aquí les tengo una gráfica de los tipos de protección que otorga Alemania: el asilo, el refugio, la protección subsidiaria y la prohibición de deportación, donde llama la atención que a los venezolanos se les da fundamentalmente la prohibición de deportación. No voy a entrar en estos términos legales, pero lo más importante quizá mencionar es que el asilo y el refugio les otorga a los solicitantes 3 años de residencia, mientras que la protección subsidiaria solo 1 año y la prohibición de deportación entre 1 y 3 años, de acuerdo al caso. Entonces digamos que estos dos últimos tipos de protección son un poco más restrictivos que los dos primeros. Y vemos este alto número de protección de prohibición de deportación porque esos son generalmente los casos de venezolanos que pueden demostrar que no pueden regresar a Venezuela por temas de salud, ya que, como es bien sabido, por el deterioro del sistema de salud en Venezuela, pues su vida estaría en peligro, o también venezolanos que pueden comprobar que por la crisis humanitaria compleja sus vidas estarían en peligro por temas económicos. Eso es para que vean un poco la situación. Esta situación, sobre todo de negaciones, obviamente nosotros como fundación, como asociación que trabaja directamente al micro level, como los venezolanos, nos empezó a llamar la atención y a preguntarnos por qué a tantos venezolanos los están negando, qué está sucediendo, ya que los venezolanos se empezaron a acercar a la asociación para pedir apoyo, con lo que nosotros nos enfrentamos ante un gran reto, ya que no somos abogados. Sin embargo, como parte de nuestro aporte, nos llamó la atención y quisimos tratar de entender, identificar y buscar las posibles soluciones a los retos y dificultades que enfrentan los venezolanos refugiados, asilados y solicitantes en Alemania para contribuir con su integración económica, política y social desde la sociedad civil. Bueno, el objetivo es identificar estos retos y dificultades para apoyar a la población, tanto desde el trabajo de la asociación como con nuestros socios de la sociedad civil, que también apoyan a los refugiados en Alemania, como la Sächsischer Flüchtlingsrat y otras asociaciones de venezolanos en el país. Y también se pretende elevar esta situación ante autoridades de la República Federal de Alemania para posteriormente tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, nos hemos reunido ya con el diputado del Bundestag, Ulrich Lechte, del Partido Liberal, y también se está elaborando un policy brief para ya concretar más cómo se pueden llevar estos problemas a la mejora de la política pública en Alemania. Para realizar este informe, realizamos 32 entrevistas semiestructuradas y anónimas a solicitantes de asilo y refugio en Alemania, en Sajonia, en las ciudades de Leipzig, Dresden y Chemnitz del 21 al 26 de junio del 2020. Ahora bien, ¿cuáles son los principales retos entonces y dificultades de los venezolanos en Alemania, solicitantes de refugio y asilo, o los que ya incluso tienen un estatus aprobado? El primer gran reto, por supuesto, la barrera idiomática. En los primeros centros de acogida, muy poco personal habla español, la mayoría habla inglés o idiomas árabes, ya que, como sabemos, la mayoría de los solicitantes de refugio y asilo en Alemania provienen del Medio Oriente o de África subsahariana. Por lo tanto, los venezolanos se encuentran muchas veces con que nuestros centros de acogida no tienen personal que les apoye, con los que se puedan comunicar para plantearles sus problemas, bien sea de salud, burocráticos, a la hora de realizar sus diversos diligencias para la solicitud del refugio, entre otros. Esta situación de la barrera idiomática lamentablemente se ha complicado mucho más durante la pandemia, ya que muchos de estos venezolanos
reciben cursos de alemán, pero por la pandemia esto se ha detenido, por una parte, o les han ofrecido darles cursos de alemán en línea, pero lamentablemente en estos centros de acogida el internet no es muy bueno, así que esto es un gran problema. Y por supuesto, esta barrera idiomática se conecta con que es muy complicado para ellos navegar las distintas instituciones. Alemania es un país sumamente burocrático y a la hora de, por ejemplo, aplicar para las ayudas para los niños, para las madres, se encuentran muchas barreras para poder acceder a estos derechos civiles. En estos centros de acogida, el primer centro de acogida, también hay problemas con la alimentación, ya que no hay una diferencia para personas con problemas de salud o con personas que tengan necesidades especiales. Para los niños tampoco existe ningún tipo de diferencia. Y, bueno, y también, justamente como la población tradicionalmente proviene de países árabes, son platos con mucho condimento, mucho sabor, muchas sales que les causa problemas gástricos a algunas de estas personas. Otro reto identificado, los tiempos de traslado del primer centro de acogida al segundo. Actualmente, como no han llegado tantas personas, ya la mayoría se encuentran en los segundos centros de acogida. Sin embargo, en este primer centro de acogida las condiciones son un poco más complejas. Viven con muchas personas quizá en una habitación, allí tienen que adaptarse a personas de todo el mundo con diferentes necesidades. También se ha dado el caso de robos, situaciones incluso de tratas de personas. Es una situación compleja en estos refugios y a veces se tarda mucho en poder ir a un segundo centro de acogida donde las situaciones son un poco mejor. Y esto, por supuesto, le genera mucho estrés a la población. Hay una gran necesidad de asistencia psicológica, son personas que escapan de persecución política u otro tipo de persecución en Venezuela, u otro tipo de crisis que ya conocemos en Venezuela, y lamentablemente no cuentan estas personas con ningún tipo de asistencia psicológica, al menos por parte del Estado, ¿no? Ya lo que encuentran son apoyos desde diferentes organizaciones de la sociedad civil. Otro punto que encontramos como un reto es que muchas de las viviendas de estas personas están muy lejos de, digamos, los centros urbanos. A muchas de estas personas, por ejemplo, las mandan a pueblos en la frontera con República Checa, donde pues se les hace mucho más difícil el proceso de integración. Les puede tomar 1 o 2 horas ir a sus colegios, tratar de buscar un empleo, lo que en efecto dificulta mucho más el problema de la integración, aunado a la barrera idiomática tan compleja que existe. Problemas a la hora de realizar las entrevistas por desconocimiento de los derechos de los solicitantes. En la segunda entrevista es donde el solicitante, ¿no? Explica sus motivos de huida y muchas veces no conocen que, por ejemplo, una vez que se termina el acta que el funcionario llena, ¿no? Donde se explicó el caso, ellos tienen derecho a leerlo, a revisarlo. Y esto es muy importante porque la persona que realiza la entrevista no es la persona que toma la decisión, sino otro funcionario. Y muchos venezolanos, por no conocer este problema, firman el acta sin haber siquiera revisado lo que se escribió. Y por último, lo que les venía diciendo, el alto número de negativas, aunque muchas de estas son luego levantadas en los juzgados, ¿no? Recordemos que el primer ente encargado de tomar la decisión es el BAMF, que es la Agencia Federal para la Migración y el Refugio, y una vez que se da la negativa, el solicitante tiene derecho a apelar y esto luego se apela en un juzgado. Vemos positivamente que meses después, 1 año, 2 años después, los juzgados están en efecto levantando estas negativas. No obstante, durante este año, el venezolano, el solicitante, se ve en una situación muy estresante, de mucha incertidumbre, lo que complica mucho más ya esta situación de inestabilidad, digamos, emocional, de la que ya les venía hablando. Y bueno, les voy a dar unos pequeños ejemplos de casos que vimos que nos llamaron mucho la atención de negativas. Lo que nos lleva a pensar que una de las razones principales, que también lo mencionó un poco María Gabriela, es que es la discrecionalidad del funcionario encargado de tomar la decisión. Si el encargado no conoce muy bien plenamente el caso venezolano, que es un colectivo, por ejemplo, y cómo se relaciona el colectivo con el Estado venezolano, no estará en la mejor capacidad de tomar la decisión. El primer ejemplo que les traigo de lo que hemos visto. Si bien en 2 casos observados a los que se les otorgó prohibición de deportación, se atribuyó como razón la crisis económica en Venezuela, que le impide a sus habitantes obtener los ingresos mínimos para sobrevivir, a otro solicitante que argumentó la incapacidad en el país para pagar un tratamiento por una enfermedad crónica, se le negó cualquier tipo de protección con el argumento de que la crisis económica en Venezuela se ha estabilizado en el 2020
como producto de la dolarización. Lo interesante en este caso fue ver que la persona, el funcionario, utilizó una sola cita de un periódico alemán que se llama América 21, que es bastante de izquierda. Y nos llamó mucho la atención cómo el funcionario pudo tomar esta decisión tan importante para una señora muy mayor con una enfermedad crónica muy grave, basado en una fuente. Entonces aquí vemos un poco el problema de la discrecionalidad del funcionario. En otras cuatro decisiones también se observó que la negación se debió a la incomprensión del funcionario ante la conexión entre los colectivos o alguna fuerza del Estado, incluso la policía, y el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Si el funcionario no conoce la lógica de estos grupos delictivos en Venezuela y su relación con el Estado venezolano, no va a poder entonces determinar que en efecto se trata de un tema de persecución política y no de un tema de, digamos, crimen o violencia, sí, crimen común o violencia común. Esto también lo hemos visto en las actas que hemos podido revisar. También, otra cosa que nos llama la atención es que si el funcionario ve que la persona dice que salió por Maiquetía, en la lógica del funcionario alemán no tiene sentido que un perseguido salga por Maiquetía, porque se imaginan que el Estado venezolano es ese Big Brother que nos está viendo y nos controla y como que tiene una gran base de datos de esos perseguidos. Y también por estos motivos se han negado a algunas solicitudes. Adicionalmente, las personas que pasaron por segundos países, digamos que pasaron por Perú, por Colombia, si ya tienen un estado regular, también es más complejo que les den la protección, ¿no? A menos de que ya tengan una situación de irregularidad en esos segundos países y puedan, pues en efecto, hablar de la situación de xenofobia que lamentablemente está aumentando en estos países. Pero eso, si tenían una situación de irregularidad, pero si ya eran regulares en esos segundos países, ya se complejiza que les puedan aprobar sus estatutos, su estado, ¿no? Esto es más o menos un resumen. Disculpa, María Gabriela, ya se nos está acabando el tiempo. Ok, brevemente solo voy a terminar con las acciones de Einheit für Venezuela. Bueno, ¿qué hemos hecho desde Einheit? Si quieres finalizar o... Sí, ofrecemos cursos de idiomas de alemán para los solicitantes de asilo y refugio y los refugiados. De hecho, me da gusto ver aquí a una de mis estudiantes. Talleres destinados a la integración en las áreas de finanzas, de seguros, apoyo psicológico al migrante y el cabildeo de este informe con distintas autoridades para, entonces, poder cambiar la política pública necesaria y la elaboración de un policy brief enfocado en los retos dentro de estos centros de acogida. Bueno, ya luego aquí tenemos una serie de recomendaciones para el Estado alemán que las pueden revisar en nuestra página web. Y las futuras acciones, vamos a continuar los cursos de alemán, envío y discusión del policy brief para la propuesta de posterior diseño de políticas públicas, el fortalecimiento de la construcción y desarrollo de redes entre las distintas asociaciones venezolanas en Alemania y Europa, entre otros proyectos. Les invito entonces a visitar la página web de Einheit für Venezuela, ya que ahí tenemos mucha más información para todos los interesados en solicitar refugio o asilo, o incluso los que ya se encuentran acá, en pro de la integración de ustedes en Alemania. Muchas gracias y esperaré las preguntas.